mental. A ver. Vamos a pensar en un país donde nuestras conversaciones suelen abundar o dejar ese lugar para mi psicólogo, mi Ujú. terapeuta, eh, como parte de nuestras conversaciones habituales. Ahora, tendríamos a mi chatbot como, como terapeuta. ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial en términos de salud mental? ¿Y hasta dónde puede llegar sin volverse deshumanizante? ¿Cuántas de nuestras emociones podrían ser comprendidas por un algoritmo? Y pensado en términos de políticas públicas, está bien que el primer oído que escuchen sea, que escuchen nuestras angustias, nuestras melancolías, sea precisamente un algoritmo, un chatbot. Bueno, tratando de responder a la demanda cada vez más creciente, sobre todo en términos de salud pública que tiene la salud mental, en Inglaterra han aprobado ya hace algunos años, pero el mes pasado, en agosto de 2025, recibió la máxima certificación en términos médicos que tiene el Reino Unido. Utilizan hoy una política pública que se llama Limbic AI o Limbic Access, que es precisamente un chatbot clínico dedicado a la salud mental que opera como puerta de entrada, vamos a decirlo así, como puerta de entrada a la salud pública, a la salud mental pública. Para en términos generales, lo que hace es el triaje, esa preevaluación Ujú. a través de una encuesta, de un número de preguntas y de una encuesta ordenada, derivando de la mejor forma a pacientes que ingresan, ¿no? Diagnósticos comunes, depresión, ansiedad, priorizando riesgos, evaluando los niveles de urgencia. Una tarea que hay que decir, si hay médicos escuchándonos seguramente lo sabrán, no es la tarea que los profesionales de la medicina, ya sea los profesionales de medicina en términos de médicos, como los profesionales de la salud en términos de la salud mental, más quieran hacer y que muchas veces sienten, o sea, que eso me roba un poquito de tiempo. Bueno, la función precisamente de Limbic AI es estimar niveles de riesgo y derivar a través de una conversación escrita, no imitando informalmente a un amigo, sino a través de un procesamiento del lenguaje natural, PLN, hemos hablado en muchas de estas columnas, y de un modelo de aprendizaje supervisado, entrenado con grandes volúmenes de datos anonimizados, o sea, de todo el sistema de salud británico, sin proporcionar los datos de la persona, pero sí las historias clínicas, para mejorar a través de sus cuestionarios un perfil clínico preliminar que luego sí o sí va a ser derivado y revisado por un terapeuta humano. Lo que tiene de interesante, muchas cosas y muchos debates para mí tiene de interesante esta política pública, pero también es que en el Reino Unido la supervisión humana efectiva es obligatoria y que esta política pública, este chatbot, ha ido pasando un gran número, desde enero del 2023, las diferentes certificaciones en términos de la regulación para ser aceptado como una tecnología en este caso, pero como un mecanismo de atención médica, los ha ido pasando a lo largo del tiempo y ha tenido ya más de 60.000 pruebas en términos científicos, en términos clínicos, para poder utilizar, como les decía, procesamiento de lenguaje natural, modelos predictivos, este aprendizaje supervisado y también la integración con las historias clínicas electrónicas para enrutar de alguna manera un, eh, un camino correcto dentro de la salud mental. Claro, no queda libre de muchísimos debates. El debate primero de la condición humana, pero Ujú. también de la discusión ética, que como siempre decimos acá, es política y es humana esa discusión ética, no es una discusión tecnológica, pero que también hay que contrastar en términos más dilemáticos. No hay un consenso absoluto en términos de qué se debe hacer con esta primera parte, este triage que muchas veces es una encuesta, pero creo que tenemos que empezar a pensar en quizás una línea común, que la automatización en salud mental debería acercar a las personas a la atención de salud, pero de ninguna manera debe sustituir a la atención humana. Entonces, ¿qué pasa si este chatbot clasifica mal en términos de riesgo a alguien? Bueno, es necesaria una intervención humana. Y acá empezamos con los debates más éticos. ¿Está bien o está mal en términos de la eficiencia, o sea, de hacer atendido más rápido, que el primer contacto de una persona con la salud mental
sea precisamente un chatbot, un algoritmo, una inteligencia artificial. Está bien que a cambio de que no sea una inteligencia artificial, una persona pueda pasar muchísimo tiempo antes de ser atendido en términos de salud mental, y que quizás una urgencia no sea atendida en tiempo y en forma, y eso genere quizás que esa persona pueda tener un agravamiento de su estado de salud mental. Entonces, el dilema o el debate ético que plantea esta política pública, en el caso de Reino Unido, que es un caso que las talking therapies, como ellos dicen, se trata bastante distinto a que en nuestro país, es precisamente pensar que ese triage inicial puede ser realizado por un mecanismo digital, que en caso del estudio que ha realizado la misma empresa que lo creó y también el Ministerio de Salud británico, ha generado muchísimos números positivos, sobre todo de mucha gente que no solía acceder a los sistemas de salud mental, se hayan podido ingresar al sistema. Es lo que hablan es de que creció casi un 30% de la atención de salud mental en las minorías étnicas, casi un 180 en términos de personas no binarias. Ahí, al parecer, según los estudios, el bot rompió o bajó la barrera de inicio, ¿no? El primer contacto entre una atención de alguna manera profesional. Insisto en que ha ido pasando un montón de mediciones de barreras de atención en términos de los estándares que son altísimos del Reino Unido como para la atención en salud. Y en este caso, para algo de lo que a nosotros nos toca mucho más en profundidad, que es la atención en salud mental, algo clave sobre todo en los últimos años. Se utiliza clínicamente, pero lo que decíamos, no realiza terapia. Lo que hace es ser la puerta de entrada a la mejor atención posible que se pueda tener. Solamente salud mental y después cómo se deriva, cómo continúa la cuestión. Bueno, en el caso de esto, sí, Inglaterra tiene diferentes triages, diferentes puertas de entrada a la salud automatizados mediante algoritmos. En este caso, el Input Access es de salud mental, y lo que hace es, al querer acceder a la salud pública en términos como decía, de salud mental, uno accede a este chatbot y él lo deriva a una atención de acuerdo al triage más o menos urgente con un profesional de la salud, digamos, ¿no? Entonces la puerta de entrada, por eso decimos que no es que genera terapia, sino simplemente va generando preguntas de una encuesta como cualquier triaje para derivarlo de alguna manera. Muy bien, muy bien. Solamente en Inglaterra, ¿qué más se sabe acerca de otras experiencias? ¿Cómo se está desarrollando con respecto a esto? ¿Y desde qué año comenzó esto? Bueno, esta es una experiencia que arrancó hace ya más de 2 años, año 2023, y que fue evolucionando a medida, fue incorporándose a medida que iba pasando los diferentes registros, las diferentes barreras en términos regulatorios de las diferentes instituciones oficiales del Reino Unido. En términos de tu pregunta, eso fue lo que genera que en este tiempo ya se utilice abiertamente en lo que es el Ministerio de Salud del Reino Unido. Existen diferentes lugares, diferentes mecanismos. Nosotros elegimos este porque tiene la mayor validación en términos de gobernanza pública, de trazabilidad de la responsabilidad, y también tiene algo que hemos tratado mucho en esta columna. La caja negra, o sea, de dónde obtiene la información, pero a la vez a dónde se guarda la información, tiene algún uso fuertemente regulado, ¿sí? No es, para decirlo de alguna manera, se guarda en servidores de Inglaterra y de la Comunidad Económica Europea, que tienen, reglas, son como las reglas ISO para poder conservar esas historias clínicas y no perderlas. Y agrego algo más que me parece interesante, es que es un uso absolutamente regulado, ¿no? Nosotros hemos visto, incluso en nuestro país, recuerdo el año pasado, que una persona de la farándula, digamos, hacía publicidad sobre un servicio de chat, y vemos que muchos, en nuestras conversaciones habituales, dicen, bueno, yo uso de psicólogo a ChatGPT o a Perplexity o alguno de estos, y veíamos a algunos que promocionaban una plataforma que se llama Cooks, que incluso fue contratada por un gobierno municipal en el sur de nuestro país, pero que no tenía ningún tipo de auditoría real
sobre lo que pasaba. Bueno, esto lo que es un uso regulado, ¿no? No Claro. esas terapistas genéricos en plataformas sin control y que tienen un riesgo muy fuerte, sobre todo para jóvenes y para personas en crisis, pero tienen un riesgo muy fuerte al no tener un control real sobre las respuestas que da y también a su vez sobre con qué se puede usar esa información que cada uno, digamos, de los pacientes, de los usuarios, le dan a esa plataforma. Me parece que estas dos cuestiones, en un momento donde prolifera cada vez más la charla con el chatbot, el amigo virtual, como también en estos días lanzó Meta como novedad, eh, la charla deshumanizante de una plataforma que no tiene ningún tipo de validación médica, creo que hablar un poquito y generar este debate. Está bien, no es necesario, o sea, es difícil pensar que la terapia sea dada por una inteligencia artificial. Ahora, ¿podemos utilizar tecnología para mejorar la atención, la velocidad y ser más eficiente en términos de salud mental? ¿Podemos Claro. permitir que la inteligencia artificial intervenga en el inicio de un tratamiento, en este caso psicológico, si es un acto de cuidado o en virtud de preservar lo humano, vamos a dejar que simplemente siga siendo como era hasta ahora, de que esperar que la salud pública te dé un turno es la única puerta de acceso a la salud mental pública? Esto es una página de internet, una aplicación, vas a un centro de salud e iniciás, ¿cómo es actualmente? Esto es cuando una persona llama por teléfono, recurre a la página o va a un centro de salud en términos presenciales, se la deriva en esa primera atención Bien. a como decíamos, este chatbot, a esta forma de virtual, digamos, de poco empática puede ser, pero está entrenado para ser un empático en términos de algoritmo, como puerta de entrada. Y eso, para el que estudia medicina, después deriva adentro del sistema de salud a las personas que se clasifican con una precisión, según el organismo oficial, del 93% en los trastornos comunes. Entonces permite, esto es lo que dicen los defensores, permite que el profesional de la salud se dedique a las tareas mucho más importantes, que son precisamente la terapia y el diálogo en la situación particular de cada usuario. Juano, la recomendación para esta jornada. En realidad, más que una recomendación, hoy quería ir a algo que hace poquito leía, bueno, en el medio público, en el medio de Argentina, en Infobae, a Elon Musk, precisamente personaje muy polémico, pero sobre todo porque es polemista y le gusta, diciendo que las inteligencias artificiales iban a cambiar para siempre, destruir para siempre. La inteligencia artificial, dijo, va a destruir de un solo golpe el sistema límbico humano. Obviamente, lo dijo para provocar un poco, como le gusta hacer. Pero vale detenerse esa imagen, ¿no? El sistema límbico es precisamente la parte del cerebro, o una de las partes del cerebro que gestiona la emoción, el miedo, la empatía, el impulso de huir, etcétera. Lo que más advertí y me parece interesante para pensar es que si la inteligencia artificial empieza a moldear no solo nuestra percepción del mundo en términos de conocimiento, sino también nuestra percepción emocional del mundo, bueno, estamos ante una señal de alerta que podría alterar nuestra forma incluso de sentir mucho más que nuestra forma de pensar. Muy bien. Juano, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, saludo grande y que tengan buen día. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el licenciado Juan Andrés González Úzquez, como todos los días miércoles, hablando acerca de tecnología e inteligencia